estamos transmitiendo. No sé si puedan comentar algo para que por lo menos, este es el primer live que hago en toda mi vida. Ustedes, ustedes habrán visto que de repente he salido en algunas invitaciones que me han hecho. Esta es la primera vez que yo prácticamente hago toda la transmisión. Aquí me están dando un poco de coaching a través de este audífono. Perfecto, ahí está, ya me están saludando. Hola, hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, América. Muchas gracias a todos los que conforman Despertares Derechos Humanos AC. Yo sé que es una asociación civil muy nueva y pues traen mucho empuje, mucho entusiasmo, muchas ganas de compartir cosas de manera diferente. Ellos me dijeron, ponte cómoda, es una charla, espero espero poder transmitirles a ustedes la importancia también del derecho a la reinserción social. Este derecho a la reinserción social que me parece que es un derecho un tanto complejo porque muchas veces las personas, sobre todo aquellas personas que han sufrido eh, pues la violencia sistémica que en cierta forma tenemos ya en nuestro país, también han sido víctimas de algún delito. Por supuesto que muchas veces no les gusta el tema de derechos humanos de personas privadas de la libertad. Y el tema de derechos humanos de personas privadas de la libertad va implícito con el derecho a la reinserción social. En esta ocasión quise hablarles precisamente de este objetivo de la Agenda 2030, el número 16. Particularmente tiene muchos aspectos de interés y que se vinculan de una u otra manera con el derecho a la reinserción social. Me gustaría también, aquí ya están interactuando, muchos saludos, Marianne, también muchas gracias. Va unos segundos atrasado, me está comentando. Perfecto, voy a tener paciencia. Como les decía, es una plataforma un tanto nueva para mí. Seguramente le voy a encontrar el gusto y voy a empezar a trabajarla un poco más. Pero les platicaba un poco más sobre el derecho a la reinserción social y cómo este se vincula con la Agenda 2030 y sobre todo con este objetivo número 16, este objetivo de desarrollo sostenible. Bueno, pues vamos a entender un poco que varios de los objetivos no se pueden únicamente considerar de manera aislada. Entre los objetivos también se vinculan el de derecho a la inclusión, estos derechos en los cuales también tenemos que ponderar el que las personas que una vez que concluyan su pena se reincorporen a la sociedad. En cierta forma, bueno, la Ley Nacional de Ejecución Penal es que plantea a la reinserción social que tras el cumplimiento de una pena, pues finalmente, con respeto a los derechos humanos, porque también lo acota de esa manera, pues la gente ya se puede considerar que está reinsertada socialmente. Hay algunos criterios que podrían considerar que no todas las personas tienen esa oportunidad de reinsertarse socialmente. Cuando vemos que hay indicadores de reincidencia, nos damos cuenta que la reinserción social es no necesariamente el último paso, es decir, cumplen su sentencia, se reinsertan y nuevamente se encuentran en la sociedad como ciudadanos iguales o en igualdad de circunstancias. En ese sentido, me gustaría también hacerle referencia al objetivo número 10, y en esta vinculación del objetivo número 10 podríamos considerar que las personas que salen y que tienen un antecedente penal, voy a ver un poco también los comentarios para ir también tratando de dar respuesta. Esto es un tanto pues diferente. Me gustaría, si hay alguna pregunta o algún comentario, pues, tratar también de manera dinámica. Mónica Ortega, qué bueno, que justamente entendemos que
los objetivos no son aislados, ¿no? Finalmente, todo deriva de derechos humanos y los derechos humanos en esencia son interdependientes. Pero platicábamos, cuando regresa una persona a la sociedad, imagínense que ustedes han estado privados de la libertad. Esperemos que no estén en esa situación. Tengo muchos contactos en mi plataforma que han tenido esa vida, esa suerte y se encuentran dándole la vuelta a la página. Y la verdad es qué mejor que ellos que nos pudieran compartir también sus experiencias. Tal vez en otra ocasión lo podríamos acordar. Pero imaginen que han estado privados de la libertad, regresan y lo primero que les piden, por supuesto no de manera oficial, porque finalmente ya se ha procurado en esta progresividad de los derechos humanos evitar solicitar la carta de no antecedentes penales. Pero resulta que es un trabajo en el cual sí les están pidiendo una carta de no antecedentes penales, sobre todo cuando se incorporan a una empresa, a un banco, a lugares en donde es un requisito esencial. Bueno, les piden esa carta de no antecedentes penales y resulta que se encuentran dentro del criterio. En la Ley Nacional, en el artículo 27, establece que, bueno, si no es un delito grave, de manera automática se cancelan los antecedentes penales con la finalidad de procurar o de apoyar a la reinserción social. En este caso resulta que es un delito grave. Pero ustedes ya cumplieron su pena. Ya pasaron más de 10, 12 años quizá, o tal vez más, en prisión, y quisieron reinsertarse y trabajar y pues aplicar un poco de lo que, bien o mal, pudieron tener oportunidad de aprender dentro del centro de reinserción social o el centro penitenciario. Y les piden esa carta. Hace poco escuchaba una charla también allá en esta plataforma respecto de la responsabilidad social empresarial. Digamos que es una empresa que está abierta a esta visión de inclusión social desde una perspectiva mucho más amplia. No solamente desde la lógica de lo sustentable o la inclusión a grupos poblacionales que de manera reiterada se han tratado de incorporar al tema laboral y que finalmente también como parte de esta inclusión social. Mujer, madres solteras, adultos mayores, población indígena o de pueblos originarios, población o comunidad lésbico-gay, todos estas variables de inclusión que de manera natural decimos, por supuesto. Pero ¿qué pasa con las personas que han salido de prisión? Esta empresa, hipotéticamente, digamos, nos dice sí. Y nos pide la carta de no antecedentes penales. Cuando salimos con la carta de antecedentes penales, dice, no se preocupen, esta es una empresa incluyente y vamos a tenerlos como a todas las personas 3 meses de prueba. Finalmente es un criterio estándar, no es únicamente por ustedes, etcétera, ¿no? En ese nerviosismo ya nos empezamos a sentir incorporados. Y de repente en la entrevista vamos muy bien. Finalmente no teníamos muchas habilidades sociales. Ahora, a manera de broma, platico que en este encierro a veces hemos perdido esta habilidad del diálogo, o si lo hemos desarrollado en plataformas como en este momento, ¿no? Y va a la entrevista muy bien, termina y nos dice, mañana comienzas, pero necesitamos que previamente, o pasado mañana, digamos, previamente nos traigas documentos. Entre los documentos que necesitamos está el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, etc., etc., y una identificación oficial. Y nosotros recién salimos y le comentamos, no tenemos identificación oficial. Sirve un pasaporte que tengo ahí súper viejo, no necesitamos que sea actualizado. Y bueno, tal vez pueda ir a tramitar mi INE, pero resulta que la libertad que tuvimos o que obtuvimos, tal vez nos dieron un beneficio de libertad anticipada. Entonces, en cierta forma, todavía no terminamos de cumplir nuestra sentencia. Pongan que faltan 3, 4, quizás 5 años antes de terminar la sentencia, pero tuvimos un excelente comportamiento dentro y nos dieron un beneficio. Pero aún el juez o los jueces no pueden tramitarnos esta conclusión de sentencia y por lo tanto
estas medidas que son también, o estas penas accesorias, que sería el suspendernos nuestros derechos civiles y políticos, pues también no nos permite tramitar una INE como cualquier ciudadano. Ya nos topamos con pared, con una situación. Déjenme decirles que nosotros en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitimos un pronunciamiento que realmente ayudó a las personas a que se desbloqueara esta situación. Este pronunciamiento es sobre el derecho a una identificación oficial. Todos tenemos un derecho a la identidad. En cierta forma, ese nos lo garantizan desde el momento en el que nos registran, nos ponen un nombre, pero si ubicamos una circunstancia en donde nos roban la cartera y nos quedamos sin identificación, por supuesto que nos hemos ubicado en esa posición y decimos, ¿y ahora qué hago? Imagínense una persona que apenas está saliendo de prisión y dice, ¿y ahora qué hago? Si tuvo esa oportunidad de tener una entrevista laboral, a lo mejor se la consiguió un amigo, un conocido o un familiar, y resulta que pues tampoco tiene mucho conocimiento de cómo es la vida afuera. Bueno, finalmente se topa que en la Ciudad de México está el Instituto de Reinserción Social, y en el Instituto de Reinserción Social agilizan ese trámite. También hay estados como Tabasco que también lo hacen, pero hay otros estados en donde todavía esa parte para dar el paso a tener un vínculo y apoyar a las personas que recién han salido para que tengan una identificación oficial, aun cuando tengan esta situación de suspensión de sus derechos civiles y políticos, aún no se ha logrado en muchos de sus estados. Y si nosotros pensamos en una identificación oficial, que nos acepten, por ejemplo, en el banco, que nos acepten en cualquier lugar, de manera automática nos piden siempre la identificación del INE. Entonces, siempre va aparejada la identificación junto con estos derechos civiles y políticos que están siendo suspendidos. Ahí vamos a encontrar los primeros topes que nos vamos a ir teniendo a través de esta libertad que tanto ansiábamos o que tanto temíamos, porque también déjenme decirles que no es fácil la libertad. Uno dice, bueno, las personas que ya han finalmente cumplido una sentencia, vamos a ver otros comentarios también, que ya han cumplido una sentencia, finalmente lo que ansían es estar libres. No sé si les ha pasado en estos días que aquellos sobre todo que han estado guardando ritualmente la cuarentena, cuando salimos, en mi caso me ha pasado, siento ansiedad. Imagínense después de haber estado encerrados más de un año, más de 5 años, más de 10 años. No está tan fácil, ¿verdad? Entonces, hay una situación en donde, por una parte, tienen miedo a esa libertad. Hay un shock, por supuesto, a estar en libertad. Y hay procesos de ansiedad que se viven de manera muy frecuente o prácticamente en todos los casos. Son pocos los casos que no han tenido esa ansiedad y tal vez no la quieren compartir por miedo a verse débiles frente a su familia o frente a su comunidad. Pero lo que es cierto es que la libertad sí genera ansiedad. Entonces, ya han pasado 10 años y te enfrentas a esta libertad. Te empiezan a facilitar estas instituciones, esta forma de incorporarte laboralmente. Hay empresas que te abren la puerta. Hay situaciones que uno diría, bueno, ya prácticamente está del otro lado. Ya no es una persona que pueda estar en un riesgo de reincidencia. Y tienen un poco de verdad eso. Esa parte de que las personas que tienen un trabajo, que ya tienen una cierta estabilidad, no reinciden, también tiene verdad. Pero resulta que les dicen, bueno, ¿sabes qué? Nada más que aquí necesitas sí tener unos zapatos un poco formales, una ropa, no necesita ser muy cara ni nada parecido, pero sí por lo menos formal. Y uno recién ha salido, y si uno bien tiene el apoyo de la familia, pues ahí está un paso adelante. Pero también cuando no lo tiene, imagínense esa situación de
tener que buscar el trabajo con zapatos tenis, por ejemplo, o la poca o mucha ropa que aún tenemos, o que ya no nos queda quizás después de tanto tiempo, o que nos han regalado, o que finalmente también han donado por parte de asociaciones civiles que hacen un gran trabajo dando y donando ropa para las personas que salen de prisión. Pero son muchas circunstancias, tal vez los estoy saturando un poco de información, pero sí quisiera ponerles en este contexto que la reinserción social es en cierta forma una utopía normativa, porque está considerada en nuestra Constitución, pero realmente todo el apoyo para la reinserción social no solamente se da por parte de una autoridad. Nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal considera a la autoridad penitenciaria como finalmente la responsable de tanto la administración como la seguridad de los centros penitenciarios y por supuesto de los derechos humanos de las personas que se encuentran ahí privadas. Pero no solamente son ellos los responsables, también tenemos una visión de una autoridad jurisdiccional. Esta autoridad jurisdiccional es el juez de ejecución penal. El juez de ejecución penal también es responsable y garante de los derechos humanos de esas personas que se encuentran privadas de la libertad. Y cuando de repente empezamos a ver que nuestro objetivo número 16 nos aborda, voy a referirlo de manera literal, tengo buena memoria, pero a veces no tanto. El primero, el 16.5 que me gustaría referir, no es particularmente el primero de este objetivo, pero sí dice, reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Muchos de ustedes saben que cuando se habla de prisión, por lo regular, o cuando se hablan de centros penitenciarios, no se habla de manera automática de centros de reinserción social en un amplio sentido, sino se habla de espacios que tienen sobrepoblación, que tienen hacinamiento, que tienen corrupción, que tienen autogobierno, que tienen situaciones y circunstancias muy perniciosas y que no permiten la reinserción social de las personas. Es cierto que muchos de los centros penitenciarios de nuestro país se encuentran en condiciones así, se encuentran sobrepobladas, se encuentran hacinadas, se encuentran en riesgo de perder la vida muchas de las personas que se encuentran privadas de la libertad. El derecho a la integridad es difícil, las condiciones dignas, todo eso. Pero también, en afán de ser honestos, también hay centros y hay espacios y hay autoridades penitenciarias que están haciendo día a día su mejor esfuerzo por mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad. Cuando hablamos sobre el tema justamente de este punto 16.5, reducir la corrupción tiene mucha lógica respecto de una verdadera reinserción social. ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces los centros penitenciarios tienen condiciones en las cuales no solamente hay un autogobierno, que el autogobierno bajo la lógica nociva se entiende como aquella autoridad que deriva de las personas privadas de la libertad y que va más allá de la autoridad penitenciaria. Finalmente son ellos quienes de manera perniciosa toman la decisión, están vinculados de manera o con la administración, ingresan droga, ingresan armas, todo lo que se pudieran imaginar respecto de algo completamente opuesto a lo que se esperaría de un centro penitenciario. Y también hay una visión que se llama cogobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien está el autogobierno por parte de las personas privadas de la libertad, en cierta forma para contener estos diferentes grupos que existen dentro de las prisiones, no está delegada esta responsabilidad o este control total a manos de ellos, sino también ahí hay en cierta forma un acuerdo con la autoridad penitenciaria o con los directores de los centros o directoras. ¿Y qué sucede? Entendemos que existe un autogobierno y un cogobierno. Les recomiendo, si tienen interés en este tema,
está la recomendación general número 30 en la plataforma de la comisión, y justamente ahí se aborda que algo muy, muy importante para combatir esta situación es combatir esencialmente la corrupción. Si sabemos que puede haber rendición de cuentas, si hay una supervisión constante, no solamente por los organismos protectores de derechos humanos, sino también por ejemplo, asociaciones civiles, por la propia familia, los propios estándares de la autoridad penitenciaria, y un elemento o un factor muy importante, que son las autoridades corresponsables. ¿Quiénes son esas autoridades corresponsables? El propio juez, que les comentaba hace rato que tiene esa obligación de garantizar, también tendría que hacer supervisión. Pero ahí vamos ahorita a platicar un poco de eso. ¿Quiénes son las autoridades corresponsables? Según el artículo 7, son aquellas que están involucradas o que tendrían que estar involucradas de manera corresponsable para garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad. El derecho al trabajo a través de la Secretaría del Trabajo, el derecho a la salud a través de la Secretaría de Salud, entre muchas otras que se encuentran vinculadas a esta corresponsabilidad. Esencialmente, con este objetivo 16.5, decimos que la corrupción es un elemento, por supuesto, muy nocivo para la reinserción social. Entonces, vamos justamente abordando que si no hay esa supervisión, y ojo, les digo, no solamente viene de organismos protectores de derechos humanos que hacen su labor de supervisión a través, cuando les generan una queja o simplemente de manera aleatoria, también las asociaciones que participan, el juez de ejecución, y es lo que me gustaría comentarles, el juez de ejecución, al estar previsto en nuestra Ley General de Ejecución Penal como garante de los derechos de las personas privadas de la libertad, pues tendría que ser garante también en físico. Es decir, no solamente tendría que estar en su gabinete cuando tenga la audiencia y interactuar con la persona privada de la libertad y con todos los procesos a los cuales tiene vinculación con el sistema penitenciario. También debería, y en muchos de los estados lo hace, debería apersonarse en los centros de reinserción social y corroborar que efectivamente se estén garantizando los derechos humanos de las personas in situ. Yo creo que gran parte de la corrupción o gran parte de acabar con este cáncer que lamentablemente ha permeado en muchas de las instituciones es haciendo supervisión y responsabilizándose, es decir, que cada quien hagamos lo que nos corresponde, que cada quien vea en sí misma la satisfacción de hacer bien su trabajo y no una satisfacción económica, que eso es lo que muchas veces desvía a los objetivos de las instituciones. Otro de los puntos que también me gustaría abordar, yo sé que a veces se nos va el tiempo muy rápido, ya llevamos 20 minutos de nuestra charla y apenas voy en el primer punto que quería compartir. Pero bueno, uno que justamente tiene que ver con esto que les decía de rendición de cuentas. Crear el 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Este tema de rendición de cuentas se ha entendido de una pésima manera, únicamente con esta visión del derecho a la información. Si solicitan determinada información, bueno, el brindar esa información, el abrir las puertas cuando sea necesario a estos organismos, o bien plantear cuál es el objetivo de nuestra institución. Pero la rendición de cuentas va mucho más allá. Si nosotros tenemos un centro de reinserción social, como era también el caso de las Islas Marías, yo tuve la oportunidad de platicar con muchas personas que salieron de las Islas Marías y decían que no había un espacio más idóneo para verdaderamente reinsertarse a la sociedad que este lugar. Lamentablemente ya no existen como un centro de reinserción social,
pero yo creo que el objetivo que planteaba este lugar era verdaderamente asimilar a las personas a la sociedad. Les permitían trabajar, les permitían educarse, interactuar con teatro. Por acá nos está acompañando Karen, y espero que también pues, a Julia y Jorge Correa, reconocido también como el padre del teatro penitenciario. Ellos participaron mucho y de manera muy activa con las personas que se encontraban privadas de la libertad. Y la forma era también sensibilizar desde el teatro, sensibilizar desde el arte, porque yo creo que eso es un poco lo que también necesitan las personas que están privadas de la libertad, en internamiento. Y esta rendición de cuentas era evidente. Uno podía ver lo que se estaba haciendo y lo que efectivamente tenía repercusión en cuanto a la reinserción social de las personas. Estadísticamente no les podría decir 0 personas reincidían después de salir de ahí, pero yo creo que el número de reincidencia de este espacio era mucho menor al resto de los centros federales o centros de reinserción social que se encuentran en los estados. Y eso tiene que ver con un trabajo en conjunto, un trabajo en el cual no se considere que ese no es mi trabajo, sino más bien que todos, ahí sí, nuevamente hago referencia al tema de la corresponsabilidad, que todos participen de una u otra manera. Cuando nosotros vemos que hay autoridades que dicen, bueno, eso es responsabilidad de la autoridad penitenciaria, no nuestra, por ejemplo, en el caso de salud, en este momento clave que estamos viviendo con la privación no solamente de la libertad, sino además del contacto con el mundo exterior por esta situación del coronavirus, el COVID-19, pues entendemos que ahí sí no puede hacerse de ladito una autoridad como la sanitaria, como la Secretaría de Salud de los estados o la federal, y decir, no, eso no me corresponde, eso es un tema que lo ven las personas que están como responsables de los centros penitenciarios, y finalmente hacernos a un lado. Si realmente existe esa corresponsabilidad, si realmente existe esa rendición de cuentas, no solamente es cuando te la soliciten, es rendir cuentas cuando lo necesites realmente ejecutar, porque finalmente está en la facultad y en la labor de ser, en la esencia del por qué está esa institución referida en otra norma, a lo mejor no la general de salud, pero sí en una norma en la cual te vinculan como autoridad corresponsable. Eso es un ejemplo de muchos de los que llegamos a tener, cuando es el caso, por ejemplo, de las olimpiadas o las mini olimpiadas que luego organizan las propias personas privadas de la libertad. Luego a veces piden el apoyo de las instituciones de deporte, y a veces pareciera que están haciendo un donativo, pareciera que es una situación que de buena fe lo están haciendo y no como una autoridad corresponsable. Yo creo que eso es muy importante que reconozcamos. Muchas gracias, Sara, por acá saludarnos, Karen, Alfredo Aguirre. Vamos a dar estos también saludos porque Liz, Mónica Ortega, muchas gracias. Qué bueno que están acá acompañándonos en esta plática. Y otro de los temas que me gustaría finalmente abordar, bueno, no finalmente, todavía nos queda un ratito, ya estoy cortando la idea. Garantizar el acceso público a la información, que es un poco lo que les comentaba, y también de conformidad con las leyes nacionales y acuerdos internacionales. Estos acuerdos internacionales, déjenme comentarles para aquellos que no están muy involucrados con el tema penitenciario, y que y no solamente no con el tema penitenciario, sino con el tema en general de las normas, de las leyes que estudiaron alguna otra profesión, o que finalmente no se familiarizan mucho con el aspecto normativo penitenciario. Existen unas reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Estas surgen en 1955. Y la idea de estas reglas mínimas era justamente dar información esencial para garantizar derechos humanos de las personas que se encontraban o que se encuentran privadas de la libertad.
Y no solamente de eso, sino también favorecer una adecuada reincorporación. En ese entonces se hablaba de reincorporación, posteriormente empezó a evolucionar bajo otros criterios. En 1955, por ejemplo, hubo una reforma en nuestra Constitución al artículo 18, que es donde se aloja el tema penitenciario, y abordaba el concepto de readaptación social. Finalmente va evolucionando también en estas visiones, y estas normas mínimas se quedaron un poco en un desfase conceptual. Si bien establecían un piso base, había muchas otras cosas que habían evolucionado en el proceso, como esta lógica de progresividad de los derechos humanos. Entonces, bajo esta lógica de progresividad de los derechos humanos está justamente el entender que en aspectos médicos, en aspectos de vínculos con las relaciones con el exterior, en aspectos de observancia de instituciones protectoras de derechos humanos, de prevención de la tortura, de atención en casos de tortura, un lenguaje incluyente, porque finalmente las reglas mínimas, las de 1955, no realmente mantenían un lenguaje incluyente, tampoco eran tan sensibles ni en Naciones Unidas ni en el plano nacional e internacional de esta necesidad de tener un lenguaje incluyente. Y por supuesto esta visión de derechos humanos que se fue incorporando también a estas reglas. Y en esta progresividad llega 2008 en el caso nacional y se hace un cambio en nuestra Constitución, en este artículo particularmente, y surge el sistema penitenciario, se reconoce al sistema penitenciario. Y no solamente se reconoce al sistema penitenciario, sino que también cambia de readaptación social a reinserción social. Algunos abordan que el tema de readaptación social en esencia procuraba o veía que eran enfermas las personas o que estaban inadaptadas y por eso se trataba de modificar toda su conducta mediante un tratamiento y demás. Yo respeto esas posturas, no las suscribo, pero yo entiendo que también esta visión en cuanto a esta progresividad, y en esta progresividad también del lenguaje, se incorporó al concepto de reinserción social. Y esta reinserción social lo que nos habla o nos plantea es que precisamente las personas puedan regresar a la sociedad y puedan incorporarse con todas estas herramientas que se les brindaron desde prisión. Ahora, en el tema de las normas mínimas, pues desde 1955 estaban, y por supuesto, como les comentaba, en todas estas variables será necesario actualizarlas. Un grupo de expertos, déjenme decirles que también liderado por mexicanos. México fue la punta de lanza para la actualización de estas reglas mínimas de Naciones Unidas. Particularmente, entre muchos otros, el doctor Luis Rodríguez Manzanera, un criminólogo que seguramente muchos de ustedes conocerán, y si no lo conocen, vincúlese con su obra. La verdad, no hay desperdicio en ninguno de los contenidos que ha generado el doctor Luis Rodríguez. Entre ellos él estaba como parte del grupo de expertos. Y estos expertos decidieron que era necesario actualizarlas. Pues acordes a esta ciencia penitenciaria, esta evolución de los derechos humanos y este planteamiento también incluyente, y que no solamente abordaba una lógica de poner un piso base, sino tratar de dar también herramientas para las normatividades internas. Y así surge en 2015 esta actualización. Y esta actualización, ¿por qué la traigo también a colación? Y me gusta también vincularla con este punto que les abordaba de los objetivos. Porque finalmente esta actualización en una lógica de también generar este piso base normativo, este reconocimiento por la lucha de los derechos humanos de manera general de las personas, de esta inclusión social, pero particularmente de las personas que se encontraban privadas de la libertad, decidieron renombrarlas o nombrarlas como reglas Nelson Mandela.
¿Y por qué les digo que lo traigo a colación también? Porque el día 18, el sábado, prácticamente en esta semana, se conmemora el Día Internacional de Nelson Mandela. Y este Día Internacional de Nelson Mandela, después de esa actualización de 2015, se buscó que pues se ampliara esta conmemoración no solamente a reconocer el trabajo y vida que hizo Mandela a través de la generación de una cultura de paz, de ser más incluyente, de evitar la discriminación, todos estos aspectos que ya conocemos de su historia. Pero esta ampliación también establece que se aproveche la conmemoración del Día Internacional de Nelson Mandela para no solamente reconocer que las personas privadas de la libertad tienen derechos y que también debemos considerarlos y que debemos ser incluyentes, sino para generar condiciones dignas de internamiento, por una parte, para reconocer que también forman parte estas personas de la sociedad y que van a formar parte una vez que regresan a ellas. Y no me refiero de una manera, o no hago una distinción, sino que finalmente todos somos personas. Tendría, bajo esa lógica, y bajo esa lógica Naciones Unidas amplió esta conmemoración a estas condiciones dignas, a que se incluya a las personas privadas de la libertad como parte integrante de la sociedad, pero algo que no hemos visto y que seguramente cuando he ido a capacitaciones a las personas o al personal penitenciario, algo que no hemos visto es el reconocimiento de su labor. En este momento muchas veces no hemos valorado de manera adecuada, por ejemplo, el trabajo que hacen los médicos, las enfermeras, y en este momento que están salvándole muchas vidas a las personas que se encuentran contagiadas de COVID, les damos un reconocimiento. No ha sido de la mejor manera en todos los sentidos cuando los agreden. Y ahora situemos el trabajo del personal penitenciario. Uno diría, bueno, pues finalmente es una labor que alguien tiene que realizar. Sí, efectivamente, pero si nos ponemos un poquito en los zapatos de ellos, vamos a entender que también la situación no es sencilla. La situación no es sencilla porque en la sociedad, esa discriminación que platicábamos al inicio de esta charla, esas situaciones complejas que también viven las personas que han salido de prisión, ellos también las viven. Ellos también viven día a día esa discriminación, esas situaciones complejas, esa forma en la cual no les reconocen que el trabajo que realizan es un servicio de vital importancia. Muchas veces hemos entendido que la prisión es un escenario en donde no quisiéramos estar muy relacionados y tampoco queremos saber mucho de lo que sucede ahí, pero sí hemos dicho que finalmente es algo que lo merecía. ¿Saben que el 39% de las personas que se encuentran privadas de la libertad todavía se encuentran en proceso? Es decir, tienen una presunción de inocencia porque todavía no se ha determinado que son responsables. Entonces, también podemos entender un poco esa visión o tratar de ser un poco más sensibles cuando nos referimos al tema penitenciario, al tema de justamente de las personas que se encuentran ahí. Y me refiero a las personas en un amplio sentido. Porque si bien es cierto, el aspecto de la reinserción social y todo lo que hemos platicado tiene que ver con temas en esencia, de personas privadas de la libertad, también las personas que trabajan para ellos, las personas que vinculan a la familia, trabajadores sociales que se preocupan porque ese contacto con el mundo exterior se dé, también son personas y también es muy importante reconocer que, por ejemplo, en este momento hay algunos estados que decidieron acuartelar una semana o hasta un mes a custodios para que estuvieran un mes trabajando todo el tiempo en este momento de COVID, se iban y regresaban otro mes. Entonces, imagínense estar acuartelados lejanos de la familia, cumpliendo con una labor. Y una labor que además no les reconocemos como reconocemos, por ejemplo, a los médicos o a las enfermeras que ahorita están al frente de la batalla. Pero ellos también están al frente de una batalla en un sentido
también para garantizar la seguridad de las personas que están afuera. La regla Nelson Mandela nos dice que la prisión, en esencia, es para apartar a las personas de la sociedad, por supuesto, pero también evitar que reincidan. Es decir, todo este criterio de trabajo, de tratamiento, de procurar que puedan reincorporarse a la sociedad de una mejor manera, lo hacen y lo hace personal penitenciario, lo hace gente que día a día está con la convicción de trabajar con un objetivo que es que las personas ya no regresen. Y que las personas ya no regresen no porque simplemente murieron afuera, por ejemplo, con una pandilla o regresaron al delito, sino que ya no regresen porque se incorporaron socialmente de manera adecuada. Y quise traerlo a colación por eso, porque esos instrumentos internacionales muchas veces no los miramos o no los volteamos a ver, pero sí nos dan pautas esenciales que atender. Y por supuesto, al ser un instrumento internacional que deriva de Naciones Unidas, también hablamos sobre otro instrumento muy importante, que son las reglas Bangkok. Estas reglas que son precisamente para garantizar derechos a mujeres privadas de la libertad o también promover medidas no privativas de la libertad, es un enfoque que nos va a brindar, bajo esta inclusión de género que les comentaba, ambos elementos. Las reglas Bangkok refieren que todo aquello que no se encuentre previsto en este instrumento, pues obviamente se haga referencia a las reglas mínimas. Pero el enfoque que da a las reglas Bangkok va muy focalizado a atender las necesidades de las mujeres privadas de la libertad. Tenemos una población de un poquito más de 209,000 personas privadas de la libertad y de las cuales el 5.4% son mujeres. Uno diría, bueno, es un porcentaje muy pequeño. Realmente hasta podría uno considerar que bueno que no son tantas las mujeres que delinquen. Pero ¿qué sucede? Son pocos los centros penitenciarios exclusivamente para mujeres. Seguramente muchos de los que nos están escuchando en esta charla sabrán que las condiciones de internamiento, sobre todo si son mujeres que se encuentran en centros penitenciarios mixtos, no necesariamente son las mejores de las condiciones, ya que en muchos de los casos comparten espacios comunes, de talleres, de aulas, de incluso zonas para practicar deporte. Y se han convertido en pequeños anexos, en pequeños dormitorios, o se han adecuado para que las mujeres se encuentren en reclusión. La idea, o qué mejor sería que no hubiera tantas mujeres privadas de la libertad. Lamentablemente, este 5.4% visto desde el ámbito global es un número muy elevado. Y digo muy elevado porque hace poco menos de un año estaba en 5.2 y ha ido creciendo el número de personas, de mujeres que están privadas de la libertad. Si nosotros consideramos esta condición, estas circunstancias de internamiento, y además que muchas veces el reproche en contra de las mujeres es mayor, pues obviamente las condiciones de abandono se presentan de manera reiterada. Prácticamente Pau Alcocer comentaba un poco de esto que ella realiza en el trabajo en Tepepan. Y nos daba una visión, les recomiendo escucharla, nos daba una visión un poco de tomar esa conciencia, de hacer un trabajo no como un asistencialismo o como una ayuda, sino más bien justamente como un servicio, como unas ganas de vincularse con las personas privadas de la libertad. Y ella nos platicaba un poco del trabajo que hace en Tepepan. Y todas las personas que han estado de una u otra manera o que han entrado a un centro penitenciario de mujeres o que han trabajado a través de una asociación civil con ellas, se dan cuenta que la visita es muy reducida, que los espacios, si son espacios mixtos, son muy acotados y que además no hay garantías suficientes. No siempre hay un médico ginecólogo especialista, aun cuando, por ejemplo, las reglas Bangkok lo establecen y la propia ley nacional también establece estos criterios.
los dormitorios en donde pueden estar sus hijos o hijas acompañándoles también son muy acotados. En muchos de los casos ni siquiera existen estos dormitorios, ellas mismas tienen que convivir en población en general junto con sus hijos e hijas y con el riesgo que puedan correr, sobre todo en estos espacios mixtos, por ejemplo. Ubicamos muchas circunstancias y muchas realidades que se presentan en los centros penitenciarios y también unas grandes normas que nos dicen cómo hacer las cosas. Y la propia Agenda 2030 nos determina qué es lo que necesitamos también asegurar para justamente avanzar en este desarrollo sostenible. Pero no siempre lo estamos haciendo, no lo estamos cumpliendo, no estamos yendo hacia esas visiones. Hay muchas cosas también desde lo sostenible en este objetivo número 16, particularmente en el 16D, que dice promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor de un desarrollo sostenible. Y estas políticas no discriminatorias van enfocadas a lo que comentábamos hace rato, a permitir o a garantizar que haya ese puente de inclusión, que las personas que salen puedan sentir que pueden recurrir a alguna institución y que esta institución de manera independiente a la autoridad penitenciaria les va a resolver la problemática. Actualmente en el artículo 107 de la Ley Nacional, las unidades de servicio postpenales, así se les denomina, no necesariamente son o están en una visión aislada o independiente a la autoridad penitenciaria, sino ahí establece que pertenecen a la autoridad penitenciaria. Y eso hace mucho más complejo el que las personas verdaderamente puedan ser incluidas y se trabaje a favor de las personas que ahora se encuentran afuera. Porque pues se entiende, ya salieron, ya cumplieron y ya que tomen vuelo. Si regresamos un poquito a las circunstancias que platicábamos previamente, pues es difícil tomar ese vuelo. Y además esta visión de que puedan incorporarse y puedan sentir que alguien les está tomando de la mano y que no los está dejando, también es complejo porque no hay suficiente personal. Y el personal está más preocupado por atender a los de adentro, por obvias razones, que los que ya salieron. Y esta visión también de desarrollo sostenible. Imagínense en este momento, en donde nos piden que prácticamente cada determinado tiempo nos estemos lavando las manos y estemos tratando de mantener cierta higiene. Hay espacios o hay centros penitenciarios que difícilmente tienen agua corriente. Y si tienen agua, pues la verdad es que es muy limitada. No hay unas alternativas o objetivos que permitan que los servicios que se tienen al interior puedan ser sustentables, porque muchos de los centros penitenciarios tienen décadas. Entonces tenemos una circunstancia en donde como sociedad exigimos que las personas no vuelvan a delinquir, que se evite la corrupción, que se brinde de mejores herramientas a las personas y que no reincidan, que no vuelvan a generar más víctimas, que procuren el Estado, todo lo que está a su alcance para hacer todo este trabajo. Y si somos honestos, ¿cómo? ¿Realmente cómo? Hay muchas propuestas, hay modelos, hay pues visiones que nos permiten entender que quizá pueda hacerse de una u otra manera. Gran parte de esta, un momentito aquí, situaciones técnicas, ¿me podrías permitir nada más la conexión? Porque yo estoy a punto de quedarme sin batería y no quisiera dejarles a la mitad de la plática. Pero estas visiones de modelos, estas visiones de facilitar las circunstancias, tratando de hacer lo posible para mantener la sustentabilidad,
pues en muchos de los sentidos se puede hacer con la voluntad política, en otros a través de otras instancias. Hay algunos que de manera un tanto desinformada, por decirlo de alguna forma, establecen que, por ejemplo, las certificaciones a través de la Asociación de Correccionales Americana es violatoria de derechos humanos porque finalmente es una razón de ser o una forma también de privatizar las prisiones. Y eso no es cierto. Yo tengo una publicación sobre, bueno, mi libro se llama Hacia la privatización de las prisiones, aprovechando el comercial, pero no es por eso. Y ahí se establece que sí, efectivamente, ACA ha trabajado o ha colaborado también en la construcción y en el desarrollo de establecimientos penitenciarios, en Estados Unidos particularmente, a través de privatización esencialmente de prisiones. Pero en el caso de México no hacen eso. En el caso de México, a través de del trabajo que se ha desarrollado a través de la Iniciativa Mérida, quería encontrar esa palabra, la Iniciativa Mérida derivó justamente de esta colaboración en materia de seguridad que se da con Estados Unidos hacia México, y bajo ese esquema de USAID han empezado a desarrollar capacitación, USAID, capacitaciones, materiales, equipo, helicópteros, mil y unas circunstancias. Pero a través de esta Iniciativa Mérida es que entra esta certificación de ACA. Y esta certificación de ACA lo que hace es sí certificar y evaluar establecimientos penitenciarios y sobre todo ver si cubren con criterios específicos de algunos estándares en materia de derechos humanos, aunque realmente la esencia es más estructural. Pero finalmente permea también el aspecto de derechos humanos. ¿Y aquí voy con esto? ¿Por qué les platico de esto respecto de este punto de desarrollo sustentable? Porque los establecimientos penitenciarios, los estados que han decidido certificar un establecimiento penitenciario, invierten bastante recurso en adecuar las instalaciones, en hacerlas lo más próximo a hacer condiciones dignas de internamiento, en hacer lo posible para que finalmente estos establecimientos puedan brindar lo mínimo necesario a las personas privadas de la libertad. Y esta asociación venga a evaluar y si es considerada como tal, pueda certificarse. ¿Y qué implica el certificarse? Que obtengan en cierta forma algunos materiales o algunos apoyos que a veces el propio gobierno no le puede proporcionar, aun cuando el Estado es el responsable de las instituciones penitenciarias. Hacen todo lo posible, como les digo, con a veces pocos recursos. Y uno diría, bueno, es que es demasiado los recursos que muchas veces se desvían o que se van en el tema penitenciario. En cierta forma sí, pero finalmente recuerden que mínimamente se deben dar alimentación digna, deben haber espacios adecuados, servicios, ropa, situación de higiene, todo eso cuesta. Además de los servicios o el pago de honorarios a las personas que imparten clase, que dan capacitación, llevar materiales, todo eso también cuesta. Entonces, no satanicemos este tipo de certificaciones, entendámoslas mejor y sobre todo entendámoslas desde una perspectiva en la que a veces nuestro Estado, en un amplio sentido, y particularmente las entidades federativas, a veces no tienen el suficiente presupuesto, y si lo tienen en materia de seguridad, porque ese es otro tema, no lo invierten de manera directa en los establecimientos penitenciarios. Lo invierten en algo que ellos consideran que podría ser más necesario. A veces discriminando un poco al sistema penitenciario, optan por apostarle al tema de seguridad pública. Y no está mal. Si uno como sociedad lo viera así, dices, bueno, pues finalmente ellos están encerrados y ellos cometieron un delito y finalmente sabían que podía pasar esto.
Pero si uno lo ve desde la lógica de los derechos humanos, independientemente de cualquier lado en donde se encuentre la persona, adentro o afuera, en ambos lados la esencia es la persona. La esencia es el ser humano, la esencia son los derechos y finalmente no podemos discriminar por uno u otro porque se encuentre privado de la libertad o porque se encuentre en libertad. Finalmente, por eso también hacía énfasis en estas reglas Mandela. Recordar que son personas y también son personas, al igual que nosotros, que merecen ser consideradas parte de una sociedad. Si promovemos esta empatía, si promovemos esta solidaridad, si empujamos a que existan más empresas responsables socialmente que consideren ese criterio de inclusión social, no solamente para las poblaciones o los grupos en situación de vulnerabilidad que de manera reiterada se han valorado para estas empresas, sino también abordamos la inclusión social y también laboral de aquellas personas que han salido de prisión. Promovemos esa corresponsabilidad dentro y fuera de las instituciones del Estado, de las secretarías del Estado encargadas. Yo creo, es mi humilde opinión, yo creo que podemos lograr verdaderamente que este derecho a la reinserción social se logre. Muchísimas gracias. No sé si haya preguntas por acá. Sara, muchos saludos, Sara, Alfredo Aguirre. Vamos a ir viendo también, a lo mejor yo luego me voy con las ideas. Y aquí nos comentaba justamente Álvaro de Pau Alcocer, y les recomiendo mucho también su charla, precisamente en estas mujeres que se encuentran privadas de la libertad. Pues bueno, esta ha sido una gran experiencia, aquí abordando un poco el tema de lo técnico, tecnológico, y ya aprendí nuevas habilidades a través de este Facebook Live. Y bueno, les mando un gran saludo, muchísimas gracias Despertares Derechos Humanos AC por esta oportunidad de platicar un poco más y vincularlo con este objetivo de desarrollo número 16. Hasta luego.